los colegas que están aquí participando de este seminario, que como bien decía Ima, está pensado en aquellas instituciones que están en este momento tratando de desarrollar sus políticas institucionales de acceso abierto. O sea que vamos a partir de la base de que ya se tiene un conocimiento de todo lo que es el acceso abierto, las vías para alcanzarlo, etcétera, y partimos directamente de los temas más específicos en relación a las políticas de acceso abierto, focalizados en la vía verde, es decir, en repositorios de acceso abierto. Vamos a hablar también de los tipos de políticas existentes y ejemplos, aspectos a considerar, es decir, buenas prácticas que ya hay en todo este tiempo, en estos años de desarrollo de acceso abierto, ya hay muchas buenas prácticas que se pueden tomar para desarrollar nuestra propia política, aspectos que tienen que ver con la implementación y algunas claves para el éxito de una política institucional de acceso abierto. Entonces partimos de la vía verde. ¿Por qué? Porque las buenas prácticas recogidas por los expertos recomiendan la vía verde como óptima para conseguir un mayor porcentaje de acceso abierto y por ser la vía más económica. Nosotros, me imagino que ustedes saben que hay políticas de los consejos de investigación en el Reino Unido que han generado bastante polémica y que se orientan a la vía dorada, es decir, exigen la publicación en revistas de acceso abierto. Si bien esto tiene un lado positivo, que es que se pueden utilizar licencias más abiertas, la dificultad está en los países que no cuentan con este tipo de presupuesto para brindarle a los investigadores las tasas por publicación en acceso abierto que requieren las grandes editoriales. Entonces, sobre todo por eso, y porque es la manera de asegurarse que las revistas y las editoriales, aunque sean de acceso abierto, también pueden desaparecer, cambiar de modelo de negocio en el futuro. Entonces, que los artículos científicos y otros materiales estén en acceso abierto en los repositorios es la manera de asegurarse que se va a tener un acceso a futuro. Por eso vamos a focalizar en este tipo de políticas. En cuanto a los tipos de políticas existentes, vamos a ver que hay recomendaciones y mandatos. Las recomendaciones son aquellas que alientan a los investigadores para que brinden el acceso abierto a sus trabajos. Simplemente lo recomiendan, lo solicitan, etc. Y los mandatos tienen un carácter obligatorio. Pueden tener excepciones o no tener excepciones para trabajos y para qué investigadores están cubiertos por esa política, pero la experiencia y las buenas prácticas dictan que por distintas razones, ya sea por falta de tiempo, por dudas sobre los derechos de autor, por dificultades de conocimiento técnico, poca sensibilidad, etcétera, sobre todo la inercia de los investigadores, hace que la tasa de autoarchivo de los investigadores en este tipo de políticas que son recomendaciones o en general es muy baja. Por ejemplo, acá ven en esta diapositiva la política de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos, que en un momento era una recomendación, en el 2005, y la tasa de depósito llegaba alrededor de un 19%, era muy baja. Entonces, en el 2008, se cambió una política de mandato, y entonces ahí sí se inició un camino en el cual la tasa de archivo en PubMed Central, que es el repositorio en el cual tienen que depositarse los trabajos que están financiados a través de este instituto, bueno, es cada vez mayor. Esto, inclusive el año pasado, en el 2013, se endureció un poco más porque empezó a exigir la prueba del depósito a los investigadores que solicitaban nuevo financiamiento o pedían la continuidad de un proyecto anterior. Entonces, ahí vemos cómo va subiendo la tasa de depósito, tanto en 2008 como en 2013, cada vez más exigente. Existen numerosos mandatos alrededor del mundo que están recogidos en distintas bases de datos. Acá les muestro la de ROARMAP, que tiene mandatos institucionales
de acuerdo a los últimos datos que yo pude recoger, había 218 mandatos institucionales, subinstitucionales, es decir, de facultades o unidades internas a cada institución, 44, multiinstitucionales, es decir, que cubren a varias instituciones, 9, y de organismos de financiamiento, 90. También hay tesis específicas, mandatos específicos para tesis, 114 en ese momento. Así que, bueno, esta es una base de datos donde se pueden ver las distintas políticas que son mandatos. Vamos a ver ahora los tipos de políticas de acceso abierto existentes y, digamos, una clasificación de acuerdo a las directrices para políticas de desarrollo y promoción de acceso abierto de la UNESCO. Es decir, la clasificación de lo que existe hasta el momento. Y luego vamos a ver cuáles son los aspectos más importantes para una nueva política. Digamos, acá podemos aprender de los aciertos y los errores de instituciones que ya tienen su política. Dentro de lo que son mandatos, podemos tener mandatos de depósito inmediato, sin excepciones, es decir, que requiere el depósito de los trabajos de manera inmediata en el momento de aceptación del trabajo para ser publicado, y en este caso, en el primer caso, los derechos pueden estar en el autor, el autor tiene los derechos de su trabajo, o lo puede tener la editorial, si este autor lo transfirió. Hay periodos de embargo permitidos y no hay excepciones a la política, es decir, que todos los investigadores están exigidos de colocar los materiales, y la retención de derechos es optativa, es decir, si los autores prefieren retener derechos para el acceso abierto, bien, y si no, no es obligatorio. Un ejemplo de este tipo de política es el que tiene la Universidad de Liege en Bélgica. Este caso, por otra parte, es interesante porque utiliza un incentivo, introduce un incentivo en el cual dice que solo aquellos trabajos que se suben al repositorio institucional que se llama ORBI van a ser considerados como la lista oficial de publicaciones que acompañan los currículum vitae para las evaluaciones relativas a designaciones, promociones, aplicaciones de subsidios en esa universidad. Después existe otro tipo de política que lo que hace es retener derechos, con excepciones. Por un lado, los autores pueden otorgar los derechos a la institución, como es el caso de la Universidad de Harvard y otras 50 instituciones, que después más adelante vamos a ver este tipo de política más en detalle, o que la institución ya puede tener esos derechos como condición de empleo, es decir, cuando el investigador firmó en los papeles para empezar a trabajar en esa institución, ya ahí le cede los derechos a la universidad. Este es el caso, por ejemplo, de la Universidad de Tecnología de Queensland, en Australia, que retiene derechos aplicables tanto al personal académico como profesional. Hay otro tipo de política que pide el depósito no inmediatamente, sino luego de un periodo. Es decir, que no pide el depósito inmediato al momento de la aceptación del trabajo. Podemos ver que este tipo de política se acomoda hasta un cierto punto a los requisitos de las editoriales. Acá voy a hacer un paréntesis para hablar de que las editoriales, si bien en su mayoría, en un 70%, permiten el archivo en repositorios, generalmente establecen un periodo de embargo, es decir, un periodo en el cual no permiten que esos trabajos estén en acceso abierto. Y bueno, este tipo de política va a acomodar esa situación de los editores, pero en este caso van a especificar la duración máxima del periodo de embargo. Generalmente 6 meses si se aplica a las ciencias, y 12 meses, bueno, para otras disciplinas. Este tipo de política, por ejemplo, lo tiene el Wellcome Trust en el Reino Unido. Y otro tipo de política mucho más blanda, vamos a decir, establece el depósito cuando lo permite la editorial, si lo permite o cuando lo permite la editorial. Tampoco pide el depósito inmediato. Es decir, que se acomoda a cualquier requisito de la editorial, incluyendo los embargos de cualquier tipo de duración, a lo mejor puede ser 3 años o lo que establezca la editorial.
Bueno, un ejemplo sería la Universidad de Southampton. Y bueno, ya vimos que las políticas voluntarias, las recomendaciones, bueno, si bien existen, no son las más efectivas. Vamos a ver, vamos a hablar justamente del tema de la efectividad de las políticas. En este trabajo del 2010, donde se trató de obtener el porcentaje de autoarchivo en acceso abierto para instituciones con mandatos, comparadas con aquellas instituciones que no tenían mandatos, los autores encontraron que aproximadamente el 60% de la producción de artículos publicados anualmente, de acuerdo a la base de datos de citas de Thomson Reuters, de EASY, fue archivada en repositorios institucionales que tenían mandato. El porcentaje de archivo en repositorios de artículos de control publicados en la misma revista en el mismo año, pero que provenían de autores con instituciones sin mandato, fue aproximadamente entre un 10 y un 15%. Es decir, que ahí vemos la diferencia en la efectividad entre políticas de mandatos y las otras. Vamos a hablar, pensando en aquellos que están trabajando sobre el desarrollo de su política de acceso abierto, cuáles son los aspectos que van a tener que estar bien claros en el texto de la política. Tiene que quedar bien claro qué tipo de política es decir, que si plantea si es obligatoria u optativa. En el lenguaje de la política debe quedar claro con el verbo que se utiliza el tipo de política, si es una recomendación o un mandato. Preferentemente un mandato. Por ejemplo, los investigadores deberán, es más fuerte que instamos a los investigadores, es decir, ahí hay una diferencia entre mandato y recomendación. También, bueno, la ruta del acceso abierto va a tener que quedar en claro que es la vía verde, mediante el archivo en un repositorio específico, ya sea el institucional u otro, de acuerdo a la existencia o no de repositorio en esa institución. Y bueno, también se puede fomentar el acceso abierto a través de revistas de acceso abierto, pero solamente fomentar, no exigir, porque de esa manera se preserva la libertad de los investigadores a publicar donde quieran. En lugar del depósito, bueno, especificarlo en qué repositorio, si va a ser un repositorio central, institucional, etc. También tiene que quedar muy claro el tipo de contenido que están exigidos en la política, es decir, en general se trata de los artículos científicos en todos los mandatos, pero también se pueden incluir otro tipo de materiales, como los libros, por ejemplo, las políticas de financiamiento cada vez van a cubrir más el tema de los datos científicos de investigación, digamos, presentaciones en congresos, conferencias, capítulos de libros, etc. Todo lo que se quiera incluir en esa política obligatoria o que puede haber contenidos en los cuales es obligatorio depositar y otros que se aceptan también o que se fomentan. También se pueden establecer los periodos de embargo, especificar la duración máxima para la cual el trabajo no va a estar en acceso abierto, es decir, tiene que estar depositado, la buena práctica es que se deposite al momento de aceptar el trabajo a publicación en una revista, y a lo mejor el periodo de embargo solamente va a ser al acceso abierto del texto completo del trabajo. Pero los metadatos van a estar siempre en acceso abierto. También hay que tener en cuenta quién va a otorgar los permisos para el acceso abierto, porque va a depender de quién tiene el copyright o los derechos de autor. Es decir, si los tiene la editorial o se los queda la institución. Entonces, para garantizar que el acceso abierto se pueda lograr sin problemas, lo importante es que el autor retenga los derechos o la institución tenga los derechos suficientes, como vimos en casos anteriores. Y que las editoriales, bueno, utilicen una licencia para publicar. El cumplimiento de la política va a tener que ver con
fortaleza de la misma, es decir, los aspectos que tenga en cuenta y el apoyo que recibe de la institución en la cual se implementó. Y bueno, todos los mecanismos de seguimiento que existan, como la promoción para apoyar esta política, bueno, que hay buenas prácticas de promoción, las sanciones, por ejemplo, como vimos en el caso de los Institutos Nacionales de Salud, las sanciones tenían que ver con que no se le va a dar un nuevo financiamiento si no están los artículos efectivamente depositados en PubMed Central y tienen un servicio o un sistema muy específico para el seguimiento, en el cual, bueno, con todas ayudas para los investigadores, le va a marcar en rojo lo que no, con un icono rojo, lo que no está todavía depositado, etc. Todo un trabajo de seguimiento y apoyo al investigador para que cumpla con esa política. También es importante la parte de las excepciones. Cuando una política es obligatoria, a veces los autores no pueden cumplirla, entonces tiene que haber alguna cláusula sobre los casos en que no se va a aplicar esa política. Y también, como comentamos antes, si un organismo de financiamiento quiere, digamos, brindar algún tipo de dinero para pagar las cuotas de procesamiento, las APC de las revistas, bueno, también especificarlo. En algunos casos, como por ejemplo la política que está siendo ahora comentada de la India, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la India, ellos específicamente en la política lo que dicen es que no se van a, si bien respetan que el investigador pueda publicar en la revista de su elección, de alta calidad, no van a pagar tasas de procesamiento de revistas de acceso abierto. Es decir, eso depende y se puede especificar también en el texto. También, en el caso de instituciones como universidades, existen las buenas prácticas que están elaboradas por el Harvard Open Access Project, editadas por Stuart Shivert y Peter Suber, experto en esta área. Y bueno, agrega algunas cosas de aspectos para tener en cuenta. Digamos que ese sitio es recomendable para ver un montón de ejemplos y aspectos que a veces se nos pueden escapar en la implementación de la política, pero a lo ya mencionado antes, bueno, agrega el tema de que tiene que estar claro el objetivo de la política y debe ser lo suficientemente amplio como para, digamos, abarcar cosas que a lo mejor en este momento no imaginamos en cuanto a los beneficios que puede tener esa política, especificar, por supuesto, que si es qué tipo de política es, si es un mandato. Acá se basa en las mejores prácticas adoptadas bueno, como en Harvard, en MIT y en otras 50 instituciones, en un tipo de política que cede los derechos a la institución. En el caso de Harvard, las 6 facultades votaron para conceder a la universidad el derecho no exclusivo y revocable para distribuir sus artículos académicos en cualquier propósito no comercial. Y este derecho no anula cualquier otro acuerdo posterior con las editoriales. Lo que dicen es que la política debe estar redactada de modo tal que el acto de adoptar la política tiene que ser el mismo de otorgar a la institución, a la universidad, los derechos no exclusivos. También, digamos, es mejor que esto quede por escrito o en el mismo sistema cuando el investigador está subiendo el trabajo, pedirle que ratifique esta licencia antes de subir el trabajo. Bueno, el tema del depósito en el repositorio, la versión, ¿cuál va a ser? La versión final del autor, del manuscrito revisado por pares, pero no se puede exigir que sea la versión de la editorial, sino la versión del autor. El momento del depósito, bueno, por supuesto que la buena práctica, que es el momento de aceptación para publicación, y ellos, este tipo de políticas, siempre otorgan una opción de renuncia, es decir, que siempre va a haber excepciones sin hacer ningún tipo de preguntas a los investigadores en los casos en que quieran entablar un acuerdo con editoriales que no permiten este tipo de políticas. El periodo de embargo, sí, tiene que existir un periodo de retraso en la distribución abierta, que no debe ser mayor entre 6 meses y un año. El tipo de contenido ya hablamos, que puede ser. El alcance temporal debe no ser retroactivo, o sea que la política se aplica desde el momento de su adopción, no para atrás.
También plantea la transferencia de los derechos a los autores, o sea, a los propios autores. Esos derechos los puede transferir nuevamente a los autores y a otros, a terceros. Los autores en estos casos pueden firmar contrato con las editoriales, pero deben utilizar una adenda, en la cual, una adenda de publicación a ese contrato que firman, en la cual se le explica a la editorial que la institución ya tiene ciertos derechos no exclusivos, de modo de evitar los malos entendidos. Este tipo de políticas también tienen la ventaja de que al tener la institución los derechos, puede a su vez mejorar los derechos de los usuarios, es decir, no solamente va a ser acceso abierto gratuito al texto completo, sino acceso abierto libre, acceso abierto en el cual se pueden utilizar licencias abiertas del tipo de Creative Commons. Y la implementación aconsejan que el texto de la política y el plan de implementación deben ser documentos separados. Digamos, el comité de implementación es una cosa aparte y el texto de la política debe ser lo más corto y claro posible y tener lo suficiente como para después se pueden hacer cuestiones adicionales. Acá vemos en Melibea, que es un proyecto que llevan adelante en España, el proyecto Acceso Abierto a la Ciencia, que lidera Reme Melero, que está aquí con nosotros, propone una metodología para orientar a las instituciones sobre los aspectos a tener en cuenta en la elaboración de una política de acceso abierto. Y aquí vemos las preguntas que se le ocurran, o sea, aquí les aconsejo que se están armando su política, vean todas las cuestiones que se le ocurran en relación a la política y van a estar en forma de preguntas. Y también este sistema permite comparar entre diferentes políticas de acceso abierto y estimar, a su vez, las fortalezas. Aquí vemos un ejemplo de una entrada en Melibea. No sé si sigo, ¿hay algún problema? Bueno, lo que les quería mostrar es que hay una investigación que utilizó los datos de Melibea, los datos de ROAR, del registro de repositorios de acceso abierto, de ROAR Map, es decir, de los mandatos, y un índice de artículos de 2011 y 2013 del Easy Web of Science para todos los autores y instituciones con mandato, que estaban recogidos a su vez de instituciones en la base de datos de Melibea, y encontró una correlación positiva entre aquellos mandatos con más alto puntaje en Melibea y el número de artículos archivados. También encontró que si la política, como pueden ver en este gráfico, si la política establece que el depósito en los repositorios debe hacerse al momento de su aceptación, el porcentaje de archivo aumenta. Es decir, el momento del depósito es muy importante. Solicitarlo es en el momento de la aceptación. Y si a su vez esta misma investigación establece que el uso interno del material depositado para propósitos de evaluación, promoción de los investigadores, etc., también aumenta el autoarchivo. O sea que estos son factores fundamentales cuando estamos desarrollando las políticas. Establecer que esos trabajos van a ser utilizados para la evaluación interna. Existen recomendaciones también que recogen toda esta información desde el año pasado, cuando se hizo la iniciativa de Budapest hacia el acceso abierto por defecto, digamos los 10 años de la iniciativa, se planteó un documento con recomendaciones sobre políticas. Y una de las cosas interesantes es que dice que las políticas deberían adoptarse de acuerdo con la voluntad expresa, mediante votación u otro mecanismo de consulta, del personal que va a estar afectado. Y también que desaconseja el uso de los factores de impacto en las revistas como sustituto de la calidad. O sea, es decir, no evalúa a los autores, a las personas, por el factor de impacto de las revistas en las cuales publican. Y alienta el uso de indicadores alternativos, más confiables.
Acá esto está plasmado también en la política del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la India, que les comenté anteriormente, como uno de los aspectos que plantean en su texto. Bueno, en cuanto a implementación, eh, hay un texto que es el Kit de Políticas de Acceso Abierto en el cual está desarrollado todo esto. Yo lo voy a pasar bastante rápido porque vamos un poco atrasados, pero cuando estamos armando la política tenemos que investigar y estudiar las políticas en estas instituciones. Ahí vemos que Melibea es una de las herramientas muy interesantes porque tiene más de 450 políticas analizadas y comparadas con todos sus indicadores. Identificar en nuestra institución los recursos que vamos a tener, tanto técnicos humanos, para implementar, seguir y monitorear la política, elaborar un plan de implementación. Bueno, después viene la redacción, la presentación de la propuesta a los órganos de gobierno. Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología se lo presentamos al Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, que está compuesto por las autoridades de todos los organismos de ciencia y tecnología en nuestro país para que dieran su opinión. Después se aprueba y formaliza, se adopta la política. Bueno, acá hay un ejemplo de redacción que puede ser interesante, que se elaboró comparando muchas políticas en un proyecto de investigación en Argentina, y donde van a tener un modelo de mandato, etc. Solamente les dejo el enlace. También en la parte de implementación se sugiere la firma simbólica de la Declaración de Berlín, divulgación por medios de forma interna y externa, es decir, los mailings internos, el sitio web, el newsletter, etc. Realizar una sesión pública de presentación, sesiones de divulgación específicas y presentación de la política en reuniones internas de la institución en distintos niveles, gacetillas de prensa, y por supuesto el registro en Roadmap de nuestra política. Bueno, obviamente que para implementar la política hay que tener el repositorio institucional en funcionamiento, elaborar todas las ayudas posibles en relación a la política de acceso abierto para los investigadores, las preguntas frecuentes, realizar comunicaciones y recordatorios, capacitaciones, sensibilización, etc. Bueno, estadísticas, monitoreo del cumplimiento de la política, inventario de la producción depositada, bueno, lista oficial de publicaciones de la institución. Estas son algunas de las buenas prácticas que se plantean. Acá les daba algunos ejemplos de instituciones con políticas en investigación agraria que existen. El anterior era de una universidad y este es de una entidad financiadora, pero los mandatos de acceso abierto están recogidos en una página web que elaboró CIAR, en el cual, bueno, se clasifica entre mandatos específicos para información agraria, mandatos institucionales, multiinstitucionales, subinstitucionales, mandatos de tesis y de otros organismos que ahí pueden mirar. Solamente voy a dar algunos ejemplos de políticas en las cuales digamos, decimos que el liderazgo tiene que estar en los principales actores, como fue el caso de Harvard. Se pueden dar testimonios de los investigadores, como en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, en el cual los investigadores mismos hablan de lo que significa el acceso abierto para ellos. Ejemplos de cómo brindar información óptima sobre la política y que les quede claro a los investigadores cómo se aplica, porque también otra de las cosas es que puede haber distintas políticas de organismos de financiamiento e institucionales que deban coordinarse de alguna manera y que pueden estar aplicadas a un mismo investigador. Brindar incentivos. La Universidad de Minho en Portugal es un mandato y tuvo una primera etapa en la cual se ofreció financiamiento, es decir, 99.000 euros para el primer año de aplicación de la política en 2005 y 30.000 euros en el segundo año, que se distribuían entre las distintas unidades internas. Y bueno, en esos momentos en el que tuvieron financiamiento alcanzó un 92% de efectividad. Luego bajó cuando no tuvo financiamiento, pero a partir del año 2011
esta misma institución comenzó a monitorear el cumplimiento. Entonces comenzó a utilizar fuentes internas y bases de datos externas para identificar las publicaciones que estaban afectadas por la política y también usar listas de publicaciones compiladas por las facultades para comparar con lo efectivamente depositado en el repositorio. Entonces esto vemos que a lo largo de los años va mejorando la efectividad de la política. Existen también sistemas de seguimiento externo, como por ejemplo en el caso de Crossref, que ofrece FundRef, que permite buscar el nombre de un organismo de financiamiento y encontrar investigaciones que recibieron financiamiento de este organismo. Hasta el momento los resultados son bastante limitados porque tiene que ver con la poca participación de las editoriales, es decir, no están todas las editoriales, y eso puede cambiar a medida que se pueden sumar más editoriales. Está Cielo, pero no están las grandes, como Elsevier, por ejemplo. Ahí, bueno, lo que hice es una búsqueda del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina y aparecieron 33 resultados. También, bueno, otra de las buenas prácticas es ofrecer servicios valorados. Acá en la Universidad de Queensland de Australia, bueno, ofrecen todo tipo de métricas a nivel de artículo, las descargas, las citas en Scopus, en Web of Science, en Google Scholar, Altmetrics, etc., como para incentivar el uso del repositorio. Demostrar valor e impacto, acá el MIT muestra las descargas de todo el mundo que tiene el material y dice que todo esto refleja el éxito de la política de acceso abierto de esta institución. Bueno, no quería dejar de nombrar este proyecto, gracias a Pablo de Castro que me mandó la información, que es un proyecto nuevo, que se llama Estrategias para el alineamiento de políticas de acceso abierto para la investigación en la Unión Europea, en el cual 15 organizaciones expertas colaboran para desarrollar estrategias nacionales de acceso abierto, construir conocimiento y redes de colaboración, catalizar el desarrollo de políticas a nivel nacional e institucional. Una cosa muy importante que me parece que plantea este proyecto es la coordinación, la alineación de las políticas, en este caso a nivel europeo, pero bueno, por ejemplo en Argentina nosotros tenemos una política nacional, entonces las políticas internas institucionales tienen que estar a tono o seguir los lineamientos de esa política nacional, pero en otros casos las políticas fueron surgiendo en distintos momentos, en el caso europeo, donde las políticas institucionales surgieron antes, y entonces puede haber solapamientos o cuestiones que no están claras para los investigadores, y entonces se trata de alinearlas o clarificarlas. Bueno, decir que también trabajaron con políticas, con el Roadmap, y encontraron 112 nuevas políticas y añadidas a Roadmap, y encontraron también políticas en Latinoamérica, 8 nuevas políticas en Brasil y una en México a través de este proyecto. Y como resumen, lo que dice Pablo acá en esta diapositiva es que las políticas de acceso abierto deben ser el siguiente paso a la construcción de la infraestructura que ya está en movimiento. Entonces, en adelante se espera un número significativo de nuevas políticas y, digamos, también que Brasil es el país que más está avanzando en este sentido, en políticas institucionales, y la necesidad de tener redes de colaboración, de coordinación, para promover los modelos de buenas prácticas. Acá se pregunta si lo va a tomar la referencia o LAR, etc. Para resumir, hablar de cuáles son las claves del éxito de las políticas de acceso abierto. No solo contar con el apoyo de las autoridades, que es muy importante, pero sobre todo con el liderazgo de los investigadores, que son quienes van a estar afectados por esta política. Tiene que ser una política clara y sencilla en su aplicación, por ejemplo, no dejar en manos de la editorial, en este caso el ejemplo sería ceder los derechos de la institución para que sea mucho más sencillo de aplicar, porque en los casos en que los investigadores tienen que negociar solitos con la editorial, generalmente no lo hacen. Coordinar y armonizar con otras políticas que se apliquen a miembros de la institución nacional, organismos de financiamiento, etc. Realizar tareas de difusión, sensibilización, servicios de apoyo, incentivos desde la evaluación, eso lo vimos claramente en el estudio realizado recientemente, y las sanciones e instrumentos de seguimiento.
Bueno, por ahora eso es todo y bueno, muchas gracias. Lo que les dejo son alguna bibliografía y recursos que les pueden ser de utilidad en el desarrollo de las políticas y bueno, quedo abierta a las preguntas. Muchas gracias.